Primera variante del ejercicio número 2. En este caso nos están pidiendo una diagramación de fuerza, ¿sí? La diagramación de fuerza también es conocida como circuito de potencia. A mí me gusta llamarlo circuito de potencia. Si querés llamarlo diagrama de fuerza, cambiarle el nombre y colocarle diagrama de fuerza. También lo que hice fue para aclarar algunas cosas y empezar a entender qué es cada uno de los circuitos que estamos trabajando en estos ejercicios. Bueno, tenemos un circuito de control o circuito de mando, también se le dice. En este caso, el circuito de mando yo le llamo circuito de control porque estás utilizando un PLC, por ende no tenés una lógica cableada, una lógica con relés, una lógica con contactores, con lo que fuese. Entonces yo le llamo circuito de control. A esto, que es el diagrama de fuerza, le llamo circuito de potencia. Ahora me vas a decir, mira, ahí vos tenés, por lo que yo veo, dos bombillos. Sí, tenés dos bombillos, pero estos bombillos consumen en este caso 220 volts, por ende es un consumo importante, depende de cuánto tiempo vos lo tengas encendido y todo lo que vos quieras. Entonces poder controlar justamente la potencia que consume y todo lo demás. Después, por otro lado, tenemos la diagramación ladder, que es la que venimos viendo siempre, ¿sí? Para que funcione tenés que representarla como si tuvieses en este programa un circuito en continua. Pasa corriente, no pasa corriente, tenés voltaje, no tenés voltaje, etc. Es una lógica de contactos. Por ahí en otro programa no vas a tener la alimentación, no vas a tener el neutro, sí vas a tener líneas, que bueno, te lo simplifica mucho, pero también te da la desventaja, estás probando la lógica de la conexión y todo lo demás. Lo que se agregó en el circuito de potencia, fíjate acá, tenés un magnetotérmico monopolar, ¿sí? ¿Qué es un magnetotérmico monopolar? Bueno, es esto llamado menos Q, me olvidé de cambiarle el nombre, vos llamarlo como quieras, es exactamente lo mismo. Este magnetotérmico para lo que sirve es para justamente proteger el circuito. ¿El circuito ante qué? Ante diferentes variables, ante diferentes problemas que puedan surgir, como por ejemplo un cortocircuito, por ejemplo tenés un sobreconsumo. Bueno, de esto te protege el magnetotérmico. Está formado por una parte térmica y una parte magnética. ¿Cómo se lo representa esquemáticamente? Bueno, te voy a mostrar una foto para que lo veas. Esto es la simbología, lo que se trabaja en este programa, la simbología, y después lo que sería este aparatito eléctrico, que generalmente lo vas a ver en el tablero principal de tu casa si es que tenés las medidas de seguridad correspondientes, y también es llamado como una pía, si se lo conoce como pía, magnetotérmico, la térmica. Bueno, es exactamente eso. Fíjate que tenés un accionamiento, es este cosito que tenés acá con este cuadradito, sería esta palanquita, es el accionamiento que vos lo das, o sea, bajas la térmica o subís la térmica. Fíjate que acá en la simbología es exactamente igual, ¿no? Entonces, para que funcione, en este caso está normal abierto, tenés que tocarla para que deje pasar la corriente y en este caso tengas una conmutación si es que el circuito está conmutado o no está conmutado. Tenés entradas, fíjate que siempre las entradas son impares y las salidas son pares. Después los contactos que ya vimos, veníamos trabajando, si mal no recuerdo, en el ejercicio anterior o en el penúltimo, la salida a una bobina con dos contactos y se accionaba, ¿sí? Se cerraba ese contacto, se pegaba ese contacto porque tenías una salida en la bobina. Bueno, es exactamente lo mismo. Y después tenés un disparador térmico. El disparador térmico y el disparador magnético no te lo voy a explicar porque no corresponde al curso. Fíjate en la parte industrial, en la parte de instrumentación industrial, puede ser que lo encuentres, o en la parte eléctrica, hacete una investigación y fíjate en qué consiste cada cosa. Pero bueno, esto a grandes rasgos cómo funciona este aparato y te protege de lo que te acabé de decir, cortocircuitos, una sobrecarga en la línea de alimentación, ¿entendés? Una chispa, cualquier cosa. Entonces es el dispositivo básico que tenés que tener en una instalación, en este caso monofásica. Después, fíjate que tenemos un contacto nuevo. Este es un contacto conmutado, ¿sí? En este estado, el estado natural de este contacto, fíjate que va a dar paso a la corriente hacia esta primera línea que va a estar
en este caso L2 encendido, se supone, si vos lo visualizás, lógicamente se supone que debe ser eso, ¿no? Después tenemos una bobina en la salida Q1 y si esto conmuta, lógicamente dejaría pasar la corriente y conmutaría o se encendería el bombillo L3. Ambos retornos, fíjate que con el neutro vuelven a la línea de alimentación. Esto quiere decir que lo que vos tengas, lógicamente hablando, vas a tener en un momento L2 encendido y en otro momento L3 junto con L2 apagado, o si tenés L2 encendido, L3 apagado. O sea que va a funcionar uno o el otro, no van a funcionar los dos juntos, ¿sí? Lógicamente. Fíjate cómo está el contacto. Por eso le dice contacto conmutado, funciona uno o funciona el otro. Bueno, vamos al ejercicio sin mucho más. El ejercicio nos dice que en la diagramación de fuerza debe estar formado por dos bombillos, L2 y L3, y un contacto que dependa de una bobina L1 con sus protecciones. Entonces vos lo podés armar de otra forma, sí, lo podés armar de otra forma. Yo te lo planteo de la forma que yo lo armé, y me parece la forma más básica de armarlo. Entonces el contacto que dependa de la bobina L1 es este, tenés que tener el mismo nombre que esta bobina, y la protección o las protecciones. Podés ponerle también un diferencial, el disyuntor diferencial es otro dispositivo, caso te protege la vida a vos. Cuando hay una diferencia entre la corriente que ingresa y la corriente que sale por ese aparato, va a dispararse, se va a abrir el circuito, y si está todo correctamente conectado a tierra, no deberías tener ningún tipo de descarga. En este caso, se va a abrir el circuito cuando tengas un problema en el circuito, ¿sí? Por ende, si hay un cable pelado o lo que fuese, vas a sufrir una electrocución. Así que bueno, fíjate cómo querés hacer vos las protecciones. Es un tema que esto no voy a entrar en detalle ahora, porque esto trata del curso sobre programación ladder, no sobre instrumentación industrial, instrumentación de protección y todo eso. Entonces, continuando, esta es la parte de la diagramación de fuerza, ¿sí? Después te dice, para la diagramación de ladder, la lógica es, si no se tiene un estado alto en I1 e I2, fíjate que acá tenés un operador de unión que es E, ¿sí? Representaría el I, ¿sí? I1 e I2. El bombillo L2 se enciende. Esto quiere decir que el estado natural del bombillo es normalmente cerrado, ¿sí? Encendido. Perfecto. Si se tiene un estado alto en I1 o I2, caemos en ¿qué? En la lógica, la función lógica OR, que venimos viendo ya hace tiempo, la función lógica OR, I1 o I2. El estado alto tenés que tenerlo en I1 o I2. Por ende, bueno, lógicamente, fíjate toda la diagramación eléctrica de los botones, cómo tienen que estar ordenados, cómo tienen que estar conectados a las entradas y todo lo demás. Tenés que ya saber hacerlo esto. Y después te dice que si tenés un estado alto en I1 o en I2, el bombillo L3 se enciende, pero el bombillo L2 se apaga. Entonces, por eso es que acá se coloca el contacto conmutado, justamente por esta parte que te dice el enunciado. Tenés que tener L3 encendido, L2 apagado, o L2 apagado y L3 encendido. La salida Q1 debe quedar enclavada. No hace falta explicar qué es esto. El botón S3 apaga a la bobina L1. Tampoco hace falta explicar qué es esto. Ya se vio. Entonces, la diagramación es exactamente la misma que el ejercicio anterior. Nosotros, fíjate cuáles son las salidas que vas a manejar. Vas a manejar una sola salida llamada Q1. Bueno, buscas una salida Q1. Si me cerró esto, buscas, ponerlo acá, ahí va, buscas una salida Q1. Perdón, no le puse zoom, espero que se vea en el video, porque bueno, sé que por ahí no todos tienen una computadora y lo ven por el celular, entonces las letritas son complicadas a veces de ver, ¿no? Entonces, bueno, fíjate cómo está el enunciado, cómo es el enunciado. Igual, de todas formas, abajo en la descripción dejo todo el material para que lo puedas descargar, verlo con tranquilidad y practicarlo vos. Entonces, tenés una salida Q1, estábamos trabajando con una sola salida, y fíjate que te dice que la salida debe estar enclavada, ¿sí? Entonces, buscas el botón para
el contacto para el enclavamiento, colocas más o menos por ahí, cuántas salidas vamos a manejar, ¿sí? Fíjate, las entradas que vas a manejar, las entradas son I1, I2, después en el enunciado no te dicen otra entrada que no sea I1 e I2, así que bueno, I1 e I2, buscas los contactos, los colocas, fíjate que acá te dice que tiene que estar en paralelo, ¿sí? Tienen que estar en paralelo. Tenemos la función OR, función lógica OR. I1 e I2 acá. Y ahora seguro te habrás detenido para ver un poco esta parte del enunciado que te dice que I1 e I2 enciende el bombillo L2, ¿sí? Y vos vas a decir, ¿y no tenés una función lógica AND ahí? Tenés una función lógica AND, sí, pero la tenés en caso de no tener estado alto. Quiere decir que tu circuito en estado natural va a tener encendido siempre y cuando vos tengas en las entradas un estado bajo, o sea, no tenga ningún pulso, ¿sí? Por ende, sería diferente la diagramación eléctrica si tenés un botón normal cerrado. Ahí vas a tener sí paso de corriente y vas a tener una salida, una entrada alta, en estado alto. Pero bueno, en este caso, fíjate que son todos botones normalmente abiertos, por ende no deberías tener un estado alto en la entrada del borne del PLC. Por ende, descartás la lógica de esto, ¿sí? Así que bueno, I1 y 2 en este caso. Después la otra parte importante te dice que en la entrada I3, si tenés un estado alto, apagás la bobina 1. Está conectada en la salida Q1. Entonces, bobina I1 está conectada a la salida Q1. Vas a tener que tener lógicamente un contacto normal cerrado para que cumpla que el botón S3 apague esa salida. Lo colocas en serie. Pasamos a armar el cableado. Esto acá. Conectamos a la entrada I3, la salida I3 a la entrada Q1. Puedes colocarle el cablecito de negativo, pero bueno, es indiferente. En este caso te va a funcionar igual. Lo mismo acá. Hacemos una conexión en paralelo. Acá lo mismo para el autoenclavamiento. Y fíjate siempre darle la unión acá. Estados posibles ya se dijo, ¿sí? Fíjate, para que se encienda tenés que tener I1 o I2 encendidos. Tenés que tener I1 o I2 en estado alto. Tocamos S1 para tener un estado alto en la salida. Tenés un estado alto en la salida, ¿sí? Ahora, con S3 apagás el bombillo, por ende tenés un estado bajo. Tocamos S3, tenés un estado bajo en la salida. Ahora con S2 lo mismo, es un estado alto en la salida, ¿sí? Y va a quedar enclavado. Y con S3 descomutas todo el circuito porque en teoría apagas la bombilla, todavía no está prendida porque no bajamos la termomagnética. Entonces con S3 y se descomuta el circuito. Ahora bajamos la magnetotérmica y debería cumplir evidentemente eso. Ahí tenés el estado natural con L2 encendido. Si tocamos S1, repetimos de vuelta todo el proceso, conmuta y cambia al bombillo L3. Perfecto. Ahora con S3 lo que vamos a hacer es tener un estado bajo en la salida, por ende descomutamos este contacto porque depende de la bobina y no vas a tener energizada la bobina, y pasa al estado natural, que es el contacto cerrado para el bombillo L2. Ahí va. Tocamos ahora con S2, pasa exactamente lo mismo y con esto descomutamos.